Muy bien, pues yo pensando desde la primera de la semana, se me venía una cosa muy sencilla. Es una palabra, hay 27 versículos en la Escritura que habla de lo mismo, pero a veces nos olvidamos. Es verdad que nos ponemos a buscar mucha teología muchas veces, muchas reuniones especiales que son buenas, pero hermano, yo me he ido a lo más sencillo, a lo que el Espíritu Santo me decía. ¿Tú sabes que tú eres un privilegiado? ¿Eres privilegiado, sí o no? ¿Pero por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Bienaventurados somos, privilegiados, felices. Tú sabes que eres feliz y me dirás, pero ¿cómo voy a ser feliz si estoy en una circunstancia negativa? Pero eres feliz porque el Señor estará contigo acompañándote cada momento para ayudarte a levantarte en el momento adecuado, ¿verdad? ¿Somos felices? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado. Y tú que estás aquí, tal vez estés pendiente de cualquier cosa, pero yo te digo, Dios te ha traído aquí porque quiere hacer algo en tu vida y en mi vida. No quiero salir igual. Amén. Yo no quiero salir igual. Yo quiero que el Señor me hable y que después no se pierda esa semilla en el camino, como habla la parábola, ¿no? De la semilla. Yo quiero sentir el abrazo del Señor en esta mañana. Yo quiero sentir que mi futuro y tu presente está en el Señor. Sean estudios, sea trabajo, sea amistad, todo en el Señor porque Él nos bendijo con su presencia y nos rescató. ¿Por qué somos bienaventurados? Los salmos, la mayoría de los salmos son donde habla más de ello. Entonces hemos hablado, bienaventurado es, quédatelo en la cabeza, somos bienaventurados, somos afortunados, somos privilegiados porque hemos sido llamados en medio de esta generación tan perversa como está pasando, ¿no? Y todavía van a llamar a más gente porque tú y yo, por nuestro testimonio y decirle, soy feliz porque Cristo está conmigo, pero tienes dificultades, pero soy feliz porque Cristo está conmigo, pero es que no tienes para comer, pero Cristo está conmigo porque Él me ha llamado. Y si Él me llama es porque tiene un plan, ¿verdad? Dice que bienaventurado es porque hemos sido rescatados por el Señor. Tú estás aquí, algunos podemos decir, yo no tengo necesidad, yo he sido bueno toda la vida, no mato a nadie y tal, como nos pasaba a la mayoría de los que estamos aquí, no estábamos en problemas, no estábamos en situaciones, pero teníamos necesidad de que Dios calmara la sed que teníamos en nuestro interior. Por eso a veces decimos, ¿para qué queremos del Señor si yo me va bien los negocios, me va bien el trabajo, gracias a Dios mi familia, pero el vacío que se tiene sin el Señor, Él tiene que llenarlo. Dice que somos bienaventurados aquel cuyos pecados han sido perdonados. Amén. Somos bienaventurados, somos privilegiados de que el Señor haya venido un día como fue a Mateo, como fue a Pedro y como fue a tanta gente después por medio de los discípulos para que seamos parte del reino y de la familia de Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados los que han sido perdonados y cubiertos su pecado. Ya el Señor no se acuerda más de ellos. Somos nosotros los que le damos la tabarra al Señor recordando cosas que han pasado, cuando el Señor lo que quiere es que nos vayamos hacia adelante de gloria en gloria. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Somos felices porque ya por medio de Cristo, de su sangre, podemos entrar como hemos estado en la presencia de Dios, podemos entrar al lugar santísimo porque Cristo nos ha liberado y nos ha quitado la culpa de en medio. Dice que nuestros pecados han sido arrojados allí, ¿dónde? En el fondo del mar. Y nunca, nunca, dice el Señor, me acordaré más de ellos. Más te acuerdas tú y yo de lo que hemos cometido que el Señor. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Somos bienaventurados. ¿Por qué? ¿Porque nos lo merecíamos? Por misericordia de Dios. Somos bienaventurados porque hemos sido rescatados. Amén. Porque hemos sido trasladados del reino del malo al reino del Señor. Somos benditos porque hemos sido llamados por Él. ¿Te sientes llamado por el Señor o no? ¿Siente que el Espíritu Santo te dice, yo quiero esto para ti? Ten un encuentro con el Señor en esta mañana.
Jóvenes, tener un encuentro con el Señor real en esta mañana. Mayores, vamos a tener un encuentro real con el Señor esta mañana. Vamos a decirle, Señor, gracias, gracias por la bendición que nos has dado de ser hijos tuyos. Bienaventurado el que tú escogieres. Gloria a Dios. No valemos un duro, Señor, pero tú no nos has escogido. Y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. ¿Hemos habitado en los atrios del Señor un poquito hace un rato? ¿No? ¿No hemos gozado? Qué bueno está la presencia de Dios, ¿verdad, hermano? Pero, hijo, hay que bajar. Hay que bajar a la tierra. Yo contaba el otro día el testimonio de lo que me ocurrió a mí. Yo fui el segundo del grupo que fue al servicio militar obligado. Al primero el Señor le hizo un milagro, el pobrecillo estaba con unos miedos y el Señor le sanó, le puso una enfermedad en el servicio militar, le supuró el oído y lo echaron. Y cuando vino después con nosotros, el Señor lo sanó, es decir, lo quitó del servicio militar por la cara. Y yo iba al servicio militar, estábamos en una nube allí en lo alto del monte, ¿no? 4 horas de oración, de estar juntos, de comunión, de relación. Y cuando me dicen que me tengo que ir al servicio militar, me entran los tembleques de los tembleques. ¿Por qué? Porque había dejado de estar en la nube. Isidoro hablaba hoy de la transfiguración, de allí del monte, de donde estaba la bendición, y tenía que ir al medio del mundo. Hermano, los primeros humos de porro que yo olí fue allí en la mili, ya hace ya un montón de años. Y eso que viví en el 4 de diciembre, que ya empezó la droga a meter mano después cuando volví. Pero lo curioso es que de que Dios, yo tenía unos temores tremendos, pero como Dios conoce tu debilidad, conoce tu temor, conoce hasta dónde no puedes ir, y yo decía, ¿qué voy a hacer, Señor? Y cuando iba a coger el tren, que tardaba 4 días en llegar a Almería en aquel tiempo, imagínate el tren cómo iba, por la montaña, fue tremendo cuando un hermano se acerca a mí y me dice, yo el Señor, y grábatelo a ti, estoy contigo como poderoso gigante. Cuando eso me lo dijo este hermano, lo tomé como un rema de Dios y sabía que Dios iba a estar conmigo en el servicio militar. Hermano, fue una bendición porque recibía cartas a montones de los hermanos, se aburrían ya allí de decir mi nombre, me tenían odio los compañeros porque recibía 40 cartas de las bendiciones de Dios, pero sabía que Dios, aún en ese tiempo, después me mandaron a un sitio muy agradable, que lo pasé bomba, pero lo que sí es cierto es de que me sentí con temor y tal vez tú cuando vuelvas te vas a sentir también con el temor en casa de que volverá la monotonía, volverá los potajes, volverá el trabajo, pero ¿dónde está la palabra que Dios quiere que te lleve en esta mañana? Tú eres mío y yo te bendigo. Y mi presencia irá contigo donde quiera que tú vayas. Y fue un privilegio estar en el servicio militar y dar testimonio del Señor. Sigue diciendo, bienaventurado el varón que no andó en consejo de malos. Feliz, privilegiado aquellos que no están con la gente que no conocen al Señor. Por eso muchas veces no podemos tener relación con personas normales porque nuestras palabras, nuestras conversaciones no cuadran con ellos. Y algunas veces podemos decir cosas, decir, estáis un poquito volados de la cabeza. Pero el Señor nos habla que somos bienaventurados cuando hemos dejado el pecado, cuando hemos dejado aquello que a Dios no le agrada, dice que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Amén. Como esta mañana nos habla del Señor, la palabra del Señor, su delicia, lo que nos llena, lo que nos hace caminar, lo que nos hace producir el Señor, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, es la relación con Dios. El Señor ponía el ejemplo de aquel acercado a mí porque mi carga es ligera, ¿os acordáis? Nosotros siempre, o yo siempre he pensado y se ha hablado que cuando el Señor está con nosotros, es como aquel buey mayor y el buey más joven
Que llega un momento en que, ¿por qué está el buey mayor? Porque el buey joven tiene mucha más fuerza, pero está desbocado. Va a un lado y a otro. Va. Y el mayor siempre haciendo los surcos que tiene que hacer. Y el Señor nos decía, yo tenéis que estar en mi yugo conmigo. ¿Y qué ocurre con el tiempo? Que el buey que estaba alborotado, el buey que tenía tanta fuerza, se convertía como el buey que sabía hacer las cosas correctas. ¿Cuánto necesitamos de estar en la yunta del Señor para que nos convirtamos en Él? Dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, ayer se comentaba algo de las aguas salutíferas, dice, junto a corrientes de agua. Siempre está fresco. Hay árboles que si no hay agua, busca donde sea, como las palmeras en el desierto, ¿no? Cuando ve un oasis, ¿cómo es lógico de que una palmera haya allí, encima haya agua? En nuestra cabeza no entra, ¿no? Y en cambio dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Pero por qué prosperará? Porque estamos en la agua del Señor, mamando cada día. Y yo le decía a los hermanos el domingo una palabra, insistía mucho en ella, y es, ¿queréis cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Siente que eres afortunado? ¿Siente que eres privilegiado? Aunque muchas veces no nos lo planteamos, Señor, yo soy bienaventurado, yo soy privilegiado de tener una familia creyente, soy privilegiado de haberte conocido y de que tú me has cambiado y cambiado mis corazones. En el Señor hay fruto y fruto que va a prosperar. Somos felices cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿Dónde está tu confianza ahora mismo? ¿En tus problemas? ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu familiar? ¿En tu amigo? ¿Quién es el que nos conoce mejor que nadie? ¿Quién conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen? ¿Quién conoce nuestra oración antes de que llegue? Nuestro Dios. Cuando estamos con Él, contamos con Él y le decimos, Señor, ¿qué haré ahora? Somos bendecidos también. Amén. Somos tocados, somos bienaventurados cuando confiamos. Dice, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. ¿Por qué? Porque si ponemos la confianza en el hombre, en algún momento nos va a fallar. ¿Sí o no? ¿Fallamos? ¿Nos equivocamos? Yo le decía a una persona ayer, digo, mira, hay problemas en los creyentes, hay problemas, claro que hay problemas, y entre nosotros, pero ¿sabe lo que ocurre? Que hay perdón también. Porque a veces nos escuchan y no se habla con esto, no se habla con otro, pero aún así el Señor va sanando y en la iglesia del Señor nos perdonamos, ¿sí o no? Y buscamos que el Señor sea el que restaure. Y yo te digo esta mañana y el Señor te dice, pon mi confianza, tu confianza en mí. Grábatelo, hermano. Vamos a poner la confianza en el Señor. Yo confío, Señor, que tú me vas a proveer de un trabajo. Amén. Tú me vas a dar y ayudar en los estudios. Amén. Estudiantes, ¿habéis dado cuenta de que el Señor también quiere bendeciros y ser los mejores estudiantes? Y en el trabajo ser los mejores trabajadores. ¿Para qué? Para que no seas renegado en nombre del Señor. Dios quiere que confiemos en Él y en su fuerza. No confiemos en el hombre, que nos equivocamos, ya lo hemos leído antes. Al necio aquel que confía en el hombre, en lo que Él te puede dar. Vamos a irnos al Rey de la Gloria, aquel que nos puede dar todo, porque conoce toda tu necesidad. Aunque tú no te lo creas, aunque tú no te lo creas, aunque yo no me lo crea, el Señor en esta mañana quiere que tú pongas tu confianza en Él. ¿Vamos a ponerla? Los hombres nos equivocamos, los pastores se equivocan, todos se equivocan, metemos la gamba hasta aquí. Pero Dios restaura y en el Señor hay misericordia. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios.
Había un momento en Malaquía, qué triste este versículo. Decía, hablando el Señor de los diezmos, decía que el pueblo entre ellos hablaba, dice, Señor, ¿cómo es posible que nosotros te estamos siguiendo a ti y estamos arruinados? No tenemos nada y en cambio los malos alrededor nuestra prosperan. Algunos de nosotros podemos decir eso, Señor, hay que ver, este no ha hecho nada, ni cree en el Señor y fíjate el trabajito que tiene. Ya nos acordamos los primeros, ¿no? De que gente que se marcharon de nuestro grupo prosperaron, pero con buenos trabajos y ganaban un dineral y algunos de nosotros estaban sin trabajo, ¿no? Pero lo importante no era el trabajo, lo importante está en la presencia de Dios y aguantar hasta ahora en el nombre del Señor, ¿verdad? Lo que hemos estado al principio. ¿Dónde está tu confianza en que te llame Limasa? Amén. ¿Pero por qué te llama? Porque el Señor le da la gana. Y te lo digo así sinceramente, porque al Señor le ha dado la gana. Y cuando tú sepas y sabes algo y tienes cualidades, tienes que poner la mano del Señor y decirle, Dios mío, gracias por las cualidades que tengo, pero necesito de ti. Amén. Hay gente con cualidades, hay gente con estudios, hay gente de todas formas aquí, o gente inculta, incluso que no saben leer, pero el Señor transforma a las personas para su gloria. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Tú habrás venido casi obligado en el momento al retiro. Y yo oraba en estos días y oraba ayer cuando veía gente que faltaba. Yo le decía, Señor, tú tienes algo preparado. Tú eres el restaurador de Portillo, tú eres el que va a restaurar vidas en el día de hoy y de mañana y en el de ayer ya fueron tocados también personas, ¿verdad? Bienaventurados somos felices. Grábatelo en tu corazón, hermano, que no te engañe el diablo, que no te engañe la carne, que somos privilegiados, que somos elegidos delante de millones de personas para glorificar su nombre. Fíjate qué importancia tenemos para el Señor, que Él es bueno, ¿verdad? Dice, bienaventurado cuando clamamos y alabamos su nombre. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Algunos llegamos así. Gloria al Señor, levanto una aleluya. Porque no sé qué, y no es la canción esa, a mí es que me da cuando veo ya, ¿no? La guerra que hay, la canción esa de guerrera. Pero algunos llegamos al Señor así. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, ¿cómo salimos? Levanto una aleluya y salimos exaltados. ¿Por qué? Porque Dios es el que empieza a trabajar, a sanar, a restaurar. ¿Quieres ser restaurado, hermano? Queremos clamar al Señor después para que Dios o sentir que somos queridos. Tu problema, mi problema, el Señor lo sabe. Y si clamamos a Él, dice en su palabra, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro, estará cada día con el Señor. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. ¿Dónde seremos levantados? Cuando estamos en la presencia de Dios. David, si lees los salmos, en muchos salmos empezaba, Señor, me están dando palos por un lado y por otro, los leones se acercan hablando del hombre malo, no me puedo levantar, pero se acordaba de cuando el Señor lo rescató y empieza a glorificar a Dios diciendo, pero tú me rescataste, yo estoy delante de ti, tú me llamaste cuando era joven y el Señor empieza a glorificarte. Aprende, hermano, a clamar al Señor, amén. Aprende a gritar. Yo hay momentos que le digo, Señor, te suplico por necesidades que hay en la iglesia que no vemos, que estén llegando, pero Dios lo sabe todo. Dios, somos bienaventurados cuando clamamos y proclamamos su nombre, porque la bendición del Señor viene a restaurar. ¿Tú crees que viene a restaurar? Dice la misma palabra que acercado a Dios y se acercará a vosotros, lo mencionó nuestro hermano esta mañana. Y el Señor dice, acércate con fe en esta mañana
y verás mi gloria. Acércate con deseos en esta mañana y yo voy a tocar tu corazón. No quiero que salgas igual, porque yo he pagado ya con mi sangre preciosa por ti. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que sabe gritar, que sabe decir mi Dios está vivo, que estamos gozosos. Yo me estaba alegrando, me ponía allí y estaban los camareros poniendo los platos. Digo, chúpatela, chúpatela. Toma, canciones. Y si es la predicación, quedar un poquillo más. ¿Por qué? Porque Dios usa todas las cosas. Y podemos decir, ay Dios mío, no vea 2 comuniones, 3 comuniones. Pues el Señor usa las cosas para su gloria. Las tuerce. Lo que nosotros vemos negativo, Él lo ve positivo. Por eso cuando estamos en su presencia lo entendemos. Y decimos, Señor, qué locura haces tú. ¿No habéis dado cuenta en eso? Estaban poniendo las cucharas. Estaban poniendo los platos. Los vasos. Digo, Señor, toca, Espíritu Santo. Tú. Hasta el niño de Santilla estaba ahí chiquillo con la mano así, tan chiquitito, con las manos en alto, y una de ellas se ha acercado al niño este, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque cuando en la presencia de Dios ocurren cosas que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Y van a ocurrir cosas que te van a dejar pasmado. Porque el Señor es así. Porque el Señor es un Dios de milagros. Porque Dios restaura las vidas. Cambia tanto a aquel que no servimos para nada, hermano. Nosotros no servíamos para nada. Al principio no servíamos para nada, como decía Puri muy bien, y para predicar, ¿no? Teníamos unas cosas, unos folletos que nos daban en el grupo católico para darle a los niños y tirar para adelante. Pero la unción del Señor, la revelación del Señor, el trabajo con el Señor y el conocimiento de la Escritura nos ayuda a ser mejor. Mirá, por el conocimiento de la Escritura. Había un hermano muy cercano a mí que el hermano, Dios lo usaba de una manera tremenda para orar. ¿Vale? Hay hermanos que tienen una unción especial, oran y se les nota, ¿no? Hay dones en oración. Y este hermano tenía una carga que se ponía casi a llorar y todo cuando oraba al Señor, pero se quedaba muy corto, muy corto. Es como cuando llegamos al Señor al principio. ¿Habéis escuchado mucha gente? Aleluya, amén, aleluya, amén, amén, aleluya. Porque no saben decir otra cosa, no tienen conocimiento de la palabra. Y yo cuando iba con él y compartía, digo, mira, lo único que te hace falta es conocer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando conozco al Señor, sé que dice en su palabra que cuando yo hable, Él me va a oír. Amén. Y cuando yo clame, Él me va a ayudar cuando esté en el momento malo. Y te lo podemos asegurar que llevamos 44 años ya algunos convertidos y hemos pasado muchas calamidades por ataque del diablo y por lo que decía nuestro hermano Isidoro, la carne y Pepito Grillo. Y nosotros mismos. ¿Quieres sentirte bienaventurado en esta mañana? Vamos a lanzarnos aquí a que el Señor haga lo que tenga que hacer. Vamos a clamar y decir, tu pueblo te está clamando, aquí está tu presencia y vas a restaurar. Amén. Sigue diciendo la Escritura, somos felices aun en los problemas. Hermano, el Señor no nos garantiza que no tengamos un cáncer. El Señor no nos garantiza de que nos caigamos y nos partamos la pierna, como le ha ocurrido a Santi. El Señor no nos garantiza que vayamos por la calle y nos caiga una maceta y nos quedemos y nos vayamos al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que estamos iguales que la gente normal, pero con su presencia. Hemos visto a gente que se han marchado con una edad aceptable y solamente Dios lo puede entender, pero Él tiene sus planes. Por eso los creyentes no significa que no vamos a pasar dificultades. Es que la palabra dice que seremos bienaventurados, felices y privilegiados cuando las tenemos. Eso es como cuando Juan Carlos comentaba muchas veces de que a veces somos creyentes espías en vez de creyentes. Llevamos la Biblia escondida aquí, voy al instituto, no, mi Biblia que no me vean, que si no me van a preguntar los compañeros, o al trabajo, o a escondidas. Yo cuando estaba en el servicio militar y empecé allí y había un pabellón de 200 y pico tíos, yo la Biblia la tenía debajo de la almohada.
Y yo decía, cuando la saco con esta gente todo incrédulo, todo de todo. Bueno, el Señor ya empezó después a hacer cosas, ¿no? Pero a veces somos así. Somos creyentes infiltrados. Como el jefe infiltrado, ¿no? Creyente infiltrado. Soy creyente, pero aquí no me conocen. Y el ejemplo que ponía Juan Carlos decía de aquel que era creyente, pero nadie lo conocía. De repente se convierte uno que llevaba ya un montón de años al lado suya y le dice, ¿tú sabes que yo soy creyente? ¿Que tú eres creyente? Y me ha tenido que predicar a otro de fuera para que yo me convierta. Tú llevas conmigo 20 años. No había abierto su boca. Pero el Señor, como somos bienaventurados y podemos contar su gloria, nos va a usar a nosotros. Amén. No vamos a estar infiltrados, no vamos a estar escondidos. Vamos a decir, Señor, aquí estoy. Es verdad que algunas veces da fatiga, pero yo me acuerdo de mi hermana Adela que va con la camiseta, el Señor, la iglesia del monte donde sea, en el autobús, con el inserso y lo que pillen. Mirá, a mí me ocurrió en el servicio militar que en aquel tiempo había un momento en que muy poca gente no juraba bandera. Pero yo en mi creencia y en la palabra de Dios yo no puedo jurar. Y en medio de una clase de 300 jóvenes, 200 jóvenes, llegó uno y decía, ¿quién de vosotros no quiere jurar bandera? Mira, había etarra, había de todo allí. Nada, solapones para jurar bandera. Y levanté la mano yo un testigo de Jehová, un morillo. Y yo levanté la mano y cuando yo levanté la mano los 200 y pico se volvieron como diciendo, este está chalado. Mirad, no hubo un momento en que hablé más del Señor que en ese momento. Porque decían, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo le decía, yo soy cristiano, soy creyente, tal y cual. Todo el mundo, un montón de gente me preguntaba hasta que uno se convirtió y todo y está sirviendo al Señor en Barcelona, en un pueblo de Barcelona. ¿Me entendéis, hermano? Tenemos que dar la cara. Yo sabía, a mí la dificultad de lo que fue, que mi madre, pobrecilla, mi novia y todos fueron a verme, de desfilar. Pero a mí me castigaron, sin desfilar. Y después cuando me reúno con mi familia, mi madre, ¡ay, qué guapo iba tú el segundo! ¡Ay, que te he visto! ¡Qué bien lo has hecho! Y yo para mí adentro, hermano, yo no estaba ahí. Es verdad que iba ahí el segundo por mi estatura y todo eso, iba ahí por el segundo, pero me he quedado atrás. Y no me importó, hermano. Y la gente decía, hay que ver qué lástima después de haberse dado los zurriagazos allí y los desfiles, que lo hayan dejado tirado por aquí. Pero yo me sentí gozoso de ver que el Señor se había glorificado en mí. ¿Qué era más fácil? Jura bandera, en vez de darle un beso. Pero yo no quería jurar. Aunque no le dieras el beso, estaba jurando. Y ya después lo que fui, prometí, ¿vale? En un salón me cogieron, prometí y hasta ahí se acabó. Pero el Señor ve si eres capaz de dar la cara por Él. Y Él te va a defender, como decía ayer con Josué, ¿verdad? Nos va a defender y todo lo que hagamos en su presencia, porque somos privilegiados, vamos a bendecir a otros. Ayer Puride mencionaba el mensaje de lo de Ezequiel y dice que los que habían recibido, los que se habían lanzado, dice que había a la orilla del río, habían allí árboles que frutales, ¿para qué? Para que otros comieran. Y eso somos nosotros. Nos están esperando para comer, hermanos, como los pajarillos. ¡Ay! Ahí están esperándonos a nosotros, a vosotros, a todos nosotros. Nos están esperando para que llevemos la palabra. Para que llevemos la palabra, no de palabra, porque algunos somos muy pesados y estamos al Señor y algunos tú condenado al infierno. Como empecemos así, empezamos mal, ¿no? Pero no condenemos, solamente demos testimonio de que somos creyentes. Amén. A veces sin hablar nada, la gente te pregunta. ¿No te ha preguntado alguien? Ha habido dificultades. Yo he tenido problemas en el trabajo, he estado en Limasa en varios sitios, me han destituido y Juan Carlos se ha unido a mí también, que nos destituían, nos dejaban tirados. A mí de Armeo de 8 años trabajando en la oficina, de repente me mandan a barrer a la calle sin amor y sin condición y me dejaban tirado.
había sido capataz y no me dan el ser capataz, y yo le decía, Señor, y yo me encontraba con la escoba lloviéndome y decía, gloria a ti, Señor, porque estoy aquí, porque puedo orar, porque estoy solo, porque estoy en tu presencia, y estaba quitando barro. Pero cuando está la presencia de Dios y conocemos que Dios está detrás de todo, ¡oh! ¿Cómo cambia la cosa? Hermano, yo disfrutaba donde estaba. Y fue el Señor que lo sabía todo, que los 3 últimos años me pegué dando un golpe a la pelea. En un puesto que me habían puesto, en que encima era un mandoncillo y hacía lo que me daba la gana. Currando, ¿vale? Porque siempre he sido honrado. Pero hermano, el Señor es que hace cosas tremendas que nos sorprende. A Juan Carlos le dio primero el ataque al corazón y cuando llega, lo marginan allí en una mesita, que yo estaba por allí también, una mesita chica. Habían enseñado unas compañeras el método de la nueva nómina y él, para aburrirlo, estaban allí. Pobrecillo, no sabía lo que hicieron contigo, Juan. Al final el Señor lo manda a un lado. Yo decía, Señor, tú es que eres demasiado, tú es que haces lo que le da la gana, es que te cachondea de los jefes. El Señor te cachondea de los jefes, hermano. Mira, a mí me contaron, me coincidió un testimonio, ya voy a terminar, porque quiero que estemos un rato alabando a Dios, que diga orando. Pero mira, la confianza en Dios. Nosotros teníamos en una circunstancia en que estuvo la iglesia haciendo unas reuniones especiales cada X tiempo, y el hermano me decía, tú vas a venir al encuentro. Yo decía, hermano, ¿cómo voy a venir al encuentro si yo trabajo los fines de semana? Encima soy capataz de fines de semana. Digo, pero en nombre del Señor, digo que sí. Ya Dios se apañará. Y me acuerdo en especial de una vez que fui a pedir permiso, le dije, mira, yo soy cristiano. Bueno, el jefe sabía que era creyente. Digo, tengo actividad con la iglesia. Y uno de los jefes abajo, que lo conocemos Juan Carlos y yo, un hombre que el Señor sanó porque se cayó con una bicicleta, se abrió la cabeza y estaba a punto de morir. Juan Carlos le pidió a la mujer que fuera allí a la UCI a orar por él. El Señor milagrosamente le pone una placa y puede vivir. Pero el subnormal, en vez de clamar al Señor, va y se le va a Fray Leopoldo Alpandeire en bicicleta. Pobrecillo. Bueno, pues este que había conocido al Señor y yo tenía con él mucha confianza, cuando subía al jefe dice, a ti no te lo van a dar. Digo, bueno, pues yo el no lo tengo por delante. Sí, tú ves, tú siempre te vas a salir con la tuya. Digo, bueno, ya veremos lo que pasa. Y cuando subo y bajo, me dice, ¿qué? ¿Te han dicho que no, no? Le digo, no, han dicho que sí. Eso es que tú tienes un enchufe con el no sé qué, con el no sé cuánto. ¿Cómo es posible que te lo hayan dado? Y le digo, mira, Antonio, el único enchufe que tengo es el que te sanó a ti. Y se lo dije así, digo, el que te sanó a ti, que tú lo sabes bien, es el único enchufe. Digo, mira, y manda sobre el carralero, sobre David, eran mis jefes, ¿no? Sobre ellos manda el Señor. ¿Tú lo crees? El Señor manda sobre todos y hace lo que quiere por sus hijos y los defiende y los restaura y quiere restaurar tu vida en esta mañana. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Él. Acércate, Dios conoce lo que estás pensando ahora mismo. Señor, dímelo, por favor. No me lo quiere decir. Es decir, que está pensando lo que sabe bien lo que piensa. Dice, por eso, en los bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle a aquellos que estamos esperando la venida del Señor. Y lo de los problemas, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Habrá algunos que no nos podrán ver por culpa del Señor. Dice, cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hermano, si no te llaman beato es porque tú eres infiltrado. Si no te dicen loco es porque eres un infiltrado. Si no te dice que vas a perder la vida tan joven y no te vas a las discotecas, eres un infiltrado. Así que vamos a pedirle al Señor
que seamos un estandarte. Amén. Y ya para último, ¿quién dice que no tenemos problemas? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta las circunstancias, que soporta todo lo malo que hay, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Juan Carlos lo ha repetido en esta última semana. Señor, quebrántame. Y como decían algunos, y lo dijo Puri ayer, pero a ese primero. Vamos a decirle al Señor, no que nos quebrante, sino que nos haga sentir privilegiados esta mañana. Amén.